de Primera de Timoteo. Y la parte a mí me gusta muchísimo esta carta porque no sé si se acuerdan, en el libro que estuvimos leyendo de la armonía, venía una gráfica, trataba de lo que estaba haciendo Jesús a lo largo de sus procesos. Y si se acuerdan, el libro venía por fases. En esas fases había una fase de cuando estaba creciendo, otra fase cuando estaba trayendo a sus discípulos, luego cuando estaba cuando estaba ya dándose a conocer así exponencialmente, que ya todo mundo lo empezó a seguir, y después otra fase donde empieza como a dejar el legado de que ya se iba y de que pues ahora que él no iba a estar, entonces ellos iban a tener que continuar, donde empieza él ya a enviar a los 12 a predicar a otras partes y así. Bueno, y al final empieza con la multiplicación y luego ya viene el libro de Hechos. Ya es la historia del Espíritu Santo trabajando en la iglesia. Entonces, toda esta parte, pues en el libro de la armonía viene esta gráfica y termina pues en el último capítulo de los evangelios, y ya no continúa en el libro de Hechos porque pues solo eran la armonía de los evangelios, entonces no tendría por qué terminar en Hechos, pero si continuara pues se abriría todavía más, porque ahorita ahorita hay más cristianos que en el año de 60 después de Cristo, por ejemplo, porque el cristianismo se ha multiplicado, porque las personas se han seguido multiplicando. Entonces, esta parte es lo que a mí se me hace tan, pero tan importante de esta carta. Es la primera que leemos acerca de alguien que alguien más le enseñó. O sea, aquí, por ejemplo, Pablo le enseñó a Timoteo, y esta carta es una carta que se llaman cartas pastorales, porque les están enseñando a pastorear a la iglesia, les están enseñando cómo se lleva una iglesia, cómo se discipula a los demás, cómo va creciendo la iglesia. O sea, no es una carta a una iglesia donde les está explicando cosas doctrinales, sino es una carta a una persona, a un discípulo suyo, donde le está diciendo, mira, fíjate en esto, haz estas cosas, porque está pasándole la estafeta. O sea, Pablo, está envejeciendo. Las últimas cartas ya vemos que Pablo ya es mayor. Entonces, él sabe que en algún momento él ya va a faltar. Y es lo mismo que pasó con Jesucristo. Él sabía que en algún momento él iba a faltar. Entonces, el final de su ministerio, del de Jesús, ya no eran cosas de llevar a sanar a las personas o de llevar y convertir los peces y los panes en muchísimos más. Ya no eran esos milagros que eran como tan vistosos, ¿no? Tan grandes. Esos los hizo al principio de su ministerio para atraer personas y para enseñarles el poder de Dios. Pero al final de su ministerio, todo el tiempo se trataba de llevarse a unos poquitos y enseñarles a ellos y decirles, ya te enseñé esto, ahora te envío. Ahora tú ve y haz lo que me has visto a mí hacer. Entonces, toda esta parte final del ministerio de Jesús así fue. Y ahorita con esta carta con Pablo es lo mismo. Ya no le está hablando a las iglesias, ya no le está hablando a la gran gente, ya le está hablando a una persona. Y luego vamos a leer la de Tito y es otra persona. Y entonces, y no nada más eso, sino que aquí mismo en la carta de Timoteo dice, yo te estoy enseñando a ti, tú enséñale a hombres fieles que les sepan enseñar a otros. O sea, ya lo que está diciendo es, te estoy entregando esta estafeta, entrégala tú también. O sea, tú enseña a los demás también. Y aquí toda esta carta de eso se trata, de cómo enseñarle a los demás. Fíjate que al que le vas a enseñar tenga un buen testimonio,
que tenga un carácter bueno, que la gente que lo rodea tenga cierto reconocimiento, admiración, que no sea gritón, que tenga una sola esposa y que tenga, o sea, varias cosas, ¿no? Le dice, fíjate en estas cosas, porque le está enseñando los fundamentos de lo que va a ser una iglesia. Entonces, ese es el valor de esta carta. Esto ya es discipulado en acción. Ya no tiene que ver con doctrina, ya tiene que ver con cómo se pasa el cristianismo hacia la siguiente generación. Pablo es un hombre, para este entonces ya era un hombre mayor. Y Timoteo no, Timoteo era joven. Y de hecho era tan joven que hasta le dice que no te menosprecien por ser joven. Como si no se quitara, ¿verdad? Pero así le dice, que no te menosprecien por ser joven, fíjate en tal, y le empieza a explicar, le empieza a dar como muchas cosas concretas de cómo tienen que actuar las mujeres, cómo tienen que actuar los hombres, en qué se fije para tener pues este grupo que va a seguir multiplicando el evangelio, ¿no? Entonces, esto es lo que es hermoso de esta carta, que deja tantas cosas como para continúa. Y entonces, al principio, las primeras cosas, empieza diciéndole, ten cuidado porque van a haber personas con diferente doctrina, van a estar llegando vientos de creencias diferentes, ¿no? Vamos a tomar, ahora ya les voy a platicar un poco más de la carta de Timoteo. Timoteo, pues estuvo acompañando a Pablo a los viajes misioneros y estuvo viendo él, Timoteo primero, cómo estaban sembrando iglesias, cómo iba y cómo compartía, cómo de pronto llegaba y decía, vengo a decirles unos temas aquí, ¿no? Y cómo atraía a la gente, cómo compartía el evangelio, ¿no? Y entonces Timoteo, pues milando como chinito, ponía atención y luego de pronto Pablo le empezó a decir, a ver, ahora tú ve. Y entonces, pues ahí está Timoteo, ¿no? Y de pronto lo manda a Éfeso y a pastorear una iglesia de Éfeso. O sea, aquí ya le dice, mira, tú te vas a quedar a cargo, tú les vas a estar enseñando la Biblia, tú les vas a estar diciendo cómo hacer las cosas y además, como era sembrar iglesias, eso quiere decir como abrir una iglesia para dejarla funcionando, irse a abrir otra. Entonces, eso quiere decir sembrar iglesias. Entonces, le está diciendo, vas a poner a tal persona, él dice a un obispo, obviamente no son los obispos como los conocemos hoy en día porque pues había muchísimos y ahorita hay muy contaditos lo que se llama obispo realmente, entonces pues, pero eran como estas personas que tenían que ser honorables, que tenían que ser, pues aquí dice exactamente, ¿no? Les voy a leer cómo tenían que ser para poner atención también. A noble función aspira, así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. O sea, le dice cosas bien prácticas, pero bien prácticas. Y si no las cumplía, pues entonces no podía tener pues no podía hacerse cargo de la iglesia, ¿no? Entonces le empieza a decir así como cosas bien prácticas. Y toda esta carta tiene que ver con eso, tiene que ver con el papel de la mujer en la iglesia. En ese entonces tenían una situación en Éfeso, donde Éfeso era pues muy, o sea, nada que ver con una cultura judía, ¿no? Era muy romano con todos los dioses griegos y con todas estas revolturas de miles de cosas y tenían todo volteado y estaba la diosa Artemisa que estaba en las no sé cómo se llamen, donde se guardaba culto se rendía culto a la diosa Artemisa, pero
Pero el chiste es que eran las mujeres las que rendían culto ahí, las que tenían como todo lo importante. Entonces aquí les dice, no, las mujeres no, como que llegó y empezaron a poner a las mujeres como una cultura, ¿no? Como esta manera de cultura que ellos tenían, pues que las mujeres se encarguen, y aquí les dicen, no, las mujeres no se deben de encargar. Entonces, como que todo estas cosas muy sumamente prácticas de cómo llevar una iglesia y cómo pasar el conocimiento hacia la siguiente generación. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, cómo creció el evangelio, porque así es como ha crecido y así es como es lo que es hasta nuestros días. Y aquí es lo que dicen, pasa la estafeta. O sea, tú conoces de Dios, tú tienes una vida santa, buscamos nosotros ser santos, nosotros somos los santos de Dios, entonces nosotros somos los que podemos hablar de Dios. Es lo que tan importante aquí. Este Timoteo no fue a una escuela de teología. O sea, él de hecho, su papá ni siquiera era judío, su papá era griego. Entonces, él empieza y conoce de Dios. Y ahorita ya Pablo lo está preparando para que él dé a conocer el nombre de Jesús. Y luego Timoteo, vamos a ver cómo él a su vez estaba preparando a otras personas para que compartieran el nombre de Dios. Entonces nosotros como que culturalmente tenemos esta parte donde una sola persona se encarga de compartir el evangelio y de hablar la palabra de Dios, y nosotros solo vemos, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, todos somos una voz de Dios, todos somos cuerpo de Cristo, todos somos esta voz de Dios que quiere dar a conocerse. Entonces, esta parte a mí se me hace tan, pero tan importante, el hecho de que nosotros somos ahora esta voz, nosotros tenemos que pasar la estafeta. No podemos dejar todo el trabajo nada más a 4 personas de la iglesia, sino que más bien necesitamos nosotros tomarnos este compromiso, no con la iglesia, no con la religión, sino con Dios mismo, de traspasar el reino de Dios aquí en la tierra, de moverlo, de enseñar su palabra. Dios en la Biblia nos asegura y nos promete que el Espíritu Santo está con nosotros. Que el Espíritu Santo, cuando nosotros creemos, cuando nosotros le decimos que sí, Él nos asegura que Él nos va a dar fuerza, que Él nos va a dar compañía, que Él va a ser con nuestro consuelo. Pero lo principal, como vimos en Hechos 1 o 2, no me acuerdo, pero como vimos ahí, es nos va a dar el Espíritu Santo y seremos testigos. El Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos anima para poder ser testigos. De eso se trata. El Espíritu Santo no está nada más para estarnos apapachando y, o sea, sí, qué bendición, pero es un poder para hacer testimonio de Cristo. Eso es lo más importante. Y si nosotros no estamos siendo testimonio de Cristo, entonces, pues, yo pienso que el Espíritu Santo como que yo pienso, esto no dice la Biblia, pero yo pienso que iba a decir, ya estoy aquí, ¿y para qué? ¿Para qué, no? O sea, como que sí te voy a dar poder, pero si no vas a usar el poder para nada, entonces ¿para qué lo quieres? ¿Me entiende? O sea, como que yo pienso, híjoles, el Espíritu Santo viene con nosotros con una fuerza, con una potencia, con un encaminamiento, ¿no? Pero si nosotros estamos frenados sin hacer nada, pues el Espíritu Santo va a decir, está muy aburrido aquí. No sé, esto no viene en la Biblia, esto solo yo me lo imagino. Lo que sí viene en la Biblia, eso sí, es no contristen al Espíritu Santo. Eso sí viene en el... O sea, sé que el Espíritu Santo sí se puede contristar y por eso pienso que a lo mejor también se puede aburrir. A lo mejor no, pero de que el poder del Espíritu Santo está para ser testigos, ser testimonio de Jesús, eso sí viene en la Biblia. Entonces,
Eso nos está enseñando en esta carta, nos está diciendo así se pasa la estafeta, es por medio del discipulado, es por medio de enseñarle a la siguiente generación las cosas que a mí me enseñaron. Y eso es el evangelio en rueda, ¿no? Rodando, moviéndose en acción. Y así es como podemos ver la fuerza y el poder de Dios en acción. Si nosotros nos sentamos y nos ponemos nada más a ver y va a ser un cristianismo muy aburrido. O sea, va a ser como un cristianismo que le va a faltar algo bien importante. Y nos vamos a decir así como, ok, ¿para qué tanto poder? ¿Para qué tanta fuerza? Entonces, el hecho de nosotros poder decir, yo ya tengo la estafeta, ya me la pasaron a mí, ahora yo la voy a pasar, nos va a hacer movilizarnos. Entonces, esta carta, y no nada más esta carta, sino yo pienso que de aquí en adelante es lo que vamos a estar viendo. Así como de un poco la última etapa de Jesús fue esta precisamente, fue pasarle estafeta a los siguientes, fue ya, ahora ya me voy a dedicar a prepararlos a ustedes porque ustedes se van a quedar a cargo. Es lo mismo que vamos a estar viendo en estas últimas cartas y en estas últimas cosas. Es Pablo y ya diciendo, toma, te voy a dejar lo más preparado que puedas dentro de todo lo preparable por un hombre, porque el Espíritu es el que prepara a fin de cuentas. Entonces nosotros en eso tenemos que confiar, en que el Espíritu Santo nos va a preparar y que nosotros nada más tenemos que decir sí hago, ¿no? Y sobre todo no dejarlo a unas poquitas personas. Somos nosotros el cuerpo de Cristo, el cuerpo o sea, un cuerpo es el que hace, es el que toma acción. Por ejemplo, ahorita yo estoy tomando este vaso. Le doy instrucciones a mi cabeza de que tome el vaso, ¿no? Pero mi mano es la que la toma y es la que toma el vaso, es la que ejecuta la acción, ¿no? Nosotros como cuerpo de Cristo, Dios está diciendo, quiero que vayan y hagan discípulos, quiero que vayan y compartan este amor de Dios. Dios quiere darse a conocer. Entonces, Él es el que está diciendo, quiero que se den a conocer, quiero que hagan. Entonces, nosotros tendríamos que ser obedientes, como mi mano está siendo obediente de tener esto, entonces lo voy y hago lo que mi mente dice, ¿no? Es lo que espera Dios del cuerpo de Cristo, espera que seamos esta acción, estos móviles, ¿no? No espera que nos quedemos nada más sentados a ver cómo transcurren las cosas, sino realmente ponernos a disposición de Dios. Pues este es el tema de hoy. A mí me gusta mucho esta carta porque se me hace súper, súper lindo que Dios esté pensando como que a nosotros nos va a dar este trabajo tan grande, a nosotros y a todos los creyentes, a cada creyente se lo está dando, aquí se lo está dando a Timoteo. Timoteo no tuvo una preparación de que no le dieron ningún diploma y de todos modos está armando cosas, está haciendo, está enseñando y así es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tener esta sabiduría, tenemos que ver dónde están nuestros dones, dónde están nuestros talentos y empezar a tomarlo como este propósito de vida para nosotros, porque si tomamos nosotros ese propósito de vida que viene directamente de Dios, entonces nos vamos a conectar en el reino de Dios y vamos a decir, wow, o sea, estoy teniendo un propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿qué otra cosa más poderosa que tener un propósito divino aquí en la tierra? O sea, todo lo demás es como, híjoles, qué maravilla pasar un tiempo, no sé, a gusto, ¿no? Pero pasar un tiempo en el propósito de Dios no tiene precio, o sea, es una cosa que no se puede equiparar a nada, más que sentir que estamos en el lugar preciso, en el momento preciso, en donde necesitamos estar. Es un regalo en verdad y es lo que, pues el llamado que Dios nos pone a todos, ¿no? Es el llamado que nos está diciendo Dios, así como
agarró un pelado como Timoteo. Ahora nos agarra a nosotros. Cada persona que va oyendo el Evangelio es el siguiente Timoteo. Entonces, así estamos ahorita nosotros, escuchando, y nosotros podemos poner en práctica como cuando nosotros estábamos por venirnos a vivir a República Checa, compré un libro de hablar checo, ¿no? Y se lo estaba enseñando a mis hijos. En las noches estudiaba todo el capítulo y al otro día se los enseñaba a mis hijos. Y en la noche, vale, estudiaba lo del otro capítulo y así. Entonces, pues yo no sabía, solo iba un capítulo adelante, ¿no? Si me preguntaban algo de después no iba a saber, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer, lo que podemos nosotros poner nuestros panes y nuestros peces y decirle a Dios, ten, aquí están mis panes y los peces, haz lo que quieras con ellos y Él los va a multiplicar. Pero la cosa es que nosotros tenemos que empezar, así como empezó Timoteo y le dice, yo me imagino a Timoteo, me los trato de imaginar como para hacerlos más personalizados, ¿no? Pero me imagino a Timoteo que era bien penoso, bien penoso, me imagino, porque varias veces Pablo le dice, sé valiente, no le dice sé valiente en específico, pero le dice, híjoles, de alguna manera le dice, vence la timidez, o sea, literal, ¿no? Le dice, no seas tímido en varias ocasiones. A ver, en otra le dice que no te menosprecien por ser joven. O sea, varias veces hace notar que él es más calladito, se ve que él es más introspectivo, se ve por las cartas, por cómo le escribe, se ve que él es penosillo, pero él le pone a que venza eso, ¿no? Así es que si nosotros de pronto tenemos esta manera de estar, de sentirnos, pues Dios nos saca de nuestra zona de confort. Dios nos dice, eres mi cuerpo, o sea, eres mi cuerpo. Esa es la invitación de Dios a nosotros. Es un regalo de Dios poder ser llamadas cuerpo de Cristo. Es un regalo de Dios, pero en nosotros está ser más flexibles o estar más paralizadas, ¿no? Entonces, pues este es el tema de hoy. Si alguien quiere decir algo.